Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a conversar sobre la importancia del bilingüismo para el trabajo y otras muchas oportunidades en la vida. Eso es un hecho. De hecho, Costa Rica es el segundo país de América Latina con mejor nivel de inglés, solo por debajo de Argentina. No obstante, según el INEC, únicamente 280,000 adultos en Costa Rica saben hablar este idioma. Y a pesar de que es un factor clave para el crecimiento profesional, es casi que indispensable, según pues lo han indicado diferentes empresas, industrias que constantemente buscan personas que manejen ambos idiomas, español e inglés, o incluso algún tercero, y que consideran que el país, a pesar de que tiene un buen nivel de inglés, todavía tiene mucho potencial para seguir desarrollándose esta fortaleza en la población costarricense. Para hablar sobre este tema nos acompaña en esta oportunidad Silvia Saborío Taylor, quien es académica e investigadora de la División de Educología del Centro de Investigación en Docencia en Educación de la Universidad Nacional CIDE. Gracias, Silvia, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña Sherry Gapper Morrow, quien es académica de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional y además casi que miembro fundador de la Universidad Nacional, como nos comentaba hace un rato. Un gran honor tenerla aquí, Sherry. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Un honor. Y también nos acompaña Andrea Centeno Rodríguez, quien es directora de comunicación de la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo, CINDE. Gracias, Andrea, por estar de nuevo con nosotros. Con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Bueno, comentábamos un tema de gran relevancia. Prácticamente es un asunto que todas y todos conocemos, que el inglés, ¿verdad? Manejar el inglés o el bilingüismo, cuando se considera también otro idioma, es bien importante para el trabajo, pero no solo para el trabajo, prácticamente para cualquier área de, ¿verdad? De la vida en este momento. En ese contexto, ¿qué entendemos entonces por bilingüismo? Bueno, bilingüismo es la capacidad de una persona o de un individuo para expresarse en dos lenguas, con diferente nivel de fluidez, diferente dominio, diferente funcionalidad. Y esta capacidad se demuestra en diferentes áreas de su vida, desde su área personal, su área profesional, área académica, área socioemocional incluso. Es importante destacar que el bilingüismo puede darse de forma simétrica, esto quiere decir cuando los dos idiomas tienen un dominio bastante similar, o en forma asimétrica, cuando hay un dominio de una sobre la otra. Aquí lo importante a destacar es que más que un manejo mecánico del bilingüismo, siempre tiene que haber también una dimensión cultural, que es un factor primordial de cualquier aprendizaje en una lengua, en cómo procesamos códigos, cómo procesamos símbolos de cada una de la cultura, cómo también a través de esos códigos y esos símbolos logramos procesar los mensajes que se dan a través de las interculturalidad que se puede presentar y en la diversidad de los diferentes idiomas que podamos presentar. Sí, yo creo que hay que pensar también en las diferentes combinaciones de idiomas, ¿verdad? Que a veces pensamos en el bilingüismo, sobre todo ahora en Costa Rica estamos pensando en el inglés y el español, pero hay muchísimas combinaciones. No podemos dejar de lado incluso los bilingües costarricenses que son indígenas, Sí. ¿verdad? Que tienen su lengua indígena, su español y a veces también su inglés, ¿verdad? Pensamos no solo en el bilingüismo, sino en el multilingüismo, ¿verdad? Que a veces es más frecuente de lo que pensamos, ¿verdad? Que podríamos pensar. Podríamos pensar también en diferentes combinaciones fuera de Costa Rica, digamos japonés con no sé, francés, ¿verdad? Es decir, uno ve todo, digamos, a partir del español o a partir del inglés, y más bien hay muchísimas combinaciones.
Eso Sí, es. porque ahora se ha vuelto muy común también que nuestros jóvenes estén aprendiendo a hablar, hablan español y además aprenden a hablar portugués. O sea, no solo involucra el inglés, pero en el caso que nos interesa hoy, el inglés por su importancia para el trabajo. En particular. Sí, claro. Sí, sin duda alguna, y tal vez trayendo un poco de dónde viene esta necesidad de que como sociedad integrada en la globalidad dominemos segundos idiomas. Y es muy interesante lo que decía Silvia sobre la inmersión cultural. Al final los lenguajes son representación de culturas. Entonces, no es solo dominar de hablarlo, de escribirlo, de leerlo, que la gente lo aterriza muy puntualmente en eso, sino cómo uno logra hacer esa conexión con la cultura a la cual estás ingresando utilizando la herramienta del idioma que tiene esa cultura. Bien lo decía la profesora también, el tema del multilingüismo en Costa Rica es clave. Sí, el inglés tal vez lo tenemos más a flor de piel porque también nuestra inserción global en las cadenas de valor nos ha hecho expresarnos más en inglés y tener esa necesidad. De hecho, eso es un punto muy importante en el campo laboral. Antes era una ventaja competitiva, ahora es un requerimiento y una necesidad por el tipo de conformación de mercado que tenemos. Pero es un mercado donde no solo es el inglés. El 99% de las empresas multinacionales en este país, según datos de CINDE, tienen operaciones que funcionan con el nivel de inglés. Entonces, una persona que quiera habilitar una oportunidad ahí ya es un requerimiento. Pero si nos vamos a revisar otros idiomas, ya más del 30% lo tienen en portugués, alrededor de un 20% lo tienen en francés, y así aparecen otros idiomas que también, junto al español, que eso sí no lo podemos descuidar, a veces uno piensa que como uno es nativo ya tiene el dominio del lenguaje y del idioma, y no necesariamente. Eso se entrena, se practica, y también hay que ser muy disciplinado, combinándolo también con una segunda lengua. Sí, es que dentro del multiculturalismo de Costa Rica, que caracteriza a Costa Rica, precisamente el inglés es casi que el idioma nativo de una parte de la población también, ¿verdad? Entonces tal vez por eso es uno de los que más se hablan, pero como ustedes dicen también, ¿verdad? La importancia del francés, ahora mucha gente sabe portugués, italiano, también los idiomas que se hablan en China, los diferentes, ¿verdad? Idiomas, ahí también mucha gente aprendiendo. Entonces, de ahí la importancia de entender por qué es tan importante manejar un segundo idioma. Bueno, es que empezando porque a nivel cognitivo hay muchas ventajas del aprendizaje de un idioma. Hoy tal vez nos vamos a referir mucho al inglés porque, bueno, es nuestra área de formación, es Sherry y mía, y es nuestra área de expertise, pero bueno, vamos a darle fuerza al concepto de bilingüismo, entendiéndose por varias lenguas. Pero en los procesos de aprendizaje de un segundo idioma a nivel cognitivo hay muchas ventajas. Por ejemplo, la inteligencia mecánica, por ejemplo, que se logra a nivel cognitivo, la funcionalidad cognitiva que se logra. Cuando estamos aprendiendo idiomas, logramos hacer esos intercambios entre, por ejemplo, mi idioma materno y el segundo idioma que estoy aprendiendo, y eso nos da mucha fluidez cognitiva. Y también esto se traslada a habilidades y competencias para el trabajo, porque entonces está demostrado que las personas en sus puestos de trabajo se vuelven más eficaces cognitivamente, tienen más agilidad o más rapidez o más prontitud para trasladarse de una tarea u otra, tal cual lo hacemos cuando hacemos el shift, el cambio entre un idioma y el otro. Tienen una prontitud en la resolución de problemas también. Cuando estamos aprendiendo y hacemos cambios, también tenemos que pensar y dinamizarnos cómo vamos a hacer los cambios entre un idioma y otro. Entonces, cognitivamente, sí, es un beneficio, antes era una recomendación, ahora en este mundo tan competitivo que tenemos, entre más competencias blandas que vayamos nosotros también desarrollando, siempre va a ser un beneficio. Y definitivamente es también un punto de equidad y de justicia social. Por lo mismo que decía antes, estamos en un mundo muy competitivo, ya no es un opcional si aprendo o no un segundo idioma. Entre un currículum sí o sí, tiene que haber por lo menos un segundo idioma. Con usted coincide Alison Campos Trejos, con quien conversamos. Ella es estudiante de mercadeo y optó por un curso intensivo de inglés precisamente en la Universidad Nacional. Y ella nos cuenta todos los beneficios que esto le ha significado, sobre todo en la parte de formación profesional.
Decidí entrar y estudiar el programa del CEIC porque realmente estuve indagando un poco acerca de los contenidos del programa, de la duración, y me pareció una excelente opción y una excelente oportunidad para mejorar el idioma. Bueno, en mi caso yo ya tenía conocimientos previos y esto me ayudó muchísimo a reforzarlo. La verdad es que estoy súper contenta por la calidad de profesores, la calidad de las actividades de la materia en sí. Realmente es una oportunidad para aprender más, para mejorar lo que tal vez uno ya ha adquirido de maneras súper dinámicas y también muy interactivas con otras personas. Ha sido un ambiente súper lindo porque ha sido un ambiente de confianza, entonces todos tenemos la libertad de poder aprender juntos y estoy súper feliz. Siento que superó mis expectativas realmente y bueno, me encanta porque obviamente el inglés es una herramienta súper importante que hoy en día todos necesitamos, ¿verdad? En mi caso, yo estudio marketing, entonces es algo que en el área de estudio se ve muchísimo y bueno, reforzarlo es súper bueno y pues me sirve para mi futura carrera, para mis trabajos y para comunicarme con otras personas y tener la oportunidad de ser independiente donde quiera que esté. Como comentaba Alison, pues son múltiples los beneficios que recibe una persona que aprende a hablar un segundo idioma, que como hablábamos anteriormente, bueno, hay una prevalencia del inglés, ¿verdad? Pero el bilingüismo incluye también otros idiomas que también nuestra juventud está aprendiendo en este momento. Sin duda alguna, por lo menos del lado de CINDE, y ahí nuevamente coincidimos con la visión que tiene la universidad. Para nosotros el manejo de un segundo idioma debería ser un derecho educativo con miras a cierre de brechas, que bien lo señalaban, es un tema de equidad. El manejar un segundo idioma en la vida personal, si uno quisiera ser muy puntual, te da acceso a información que no te lo da solo un idioma, ahí estás abriendo puertas de conocimiento, de formación, hasta de bienestar personal, de seguridad personal, porque usted tiene acceso a ese conocimiento que si no le estaría bloqueado, que necesita una interfase para accederlo. Y más allá de la vida personal, arranca lo profesional también. Esa realización, ese sumar vitaminas, sumar habilidades, lo habilita el manejo de un segundo idioma. Y sin duda, profesionalmente, es la llave de acceso a oportunidades de trabajo mucho mejor remunerados, que tienen que ver más con tecnología también en muchas ocasiones. De hecho, datos de CINDE con datos del ENAU, un estudio de CINDE con datos del ENAU nos dice que la prima salarial, es decir, cuánto más le pagan a una persona dependiendo en el trabajo, si maneja un segundo idioma, puede variar entre 21 y 41%. Y eso también sube un poquitito más en zonas fuera de GAM, que es otro tema que tiene que ver con equidad. Ciertamente, aunque hay programas de extensión muy valiosos, la universidad ha hecho un esfuerzo ahí, las oportunidades todavía se vuelven más difíciles si nos vamos a los territorios. Y el manejar un segundo idioma es una herramienta todavía más fuerte para poder cosechar oportunidades donde estén. Sí, según el INEC, en Costa Rica hay 280,000 adultos que hablan inglés. Y también otro estudio de la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Trabajo indica que quienes hablan inglés ganan 234,000 colones más al mes que otras personas que no manejan un segundo idioma. Son datos realmente positivos y que de verdad nos hacen pensar en la importancia de impulsar el bilingüismo en Costa Rica. Sí, claro. Pensemos un poco en lo que hace esa persona bilingüe o cómo utiliza su idioma ya en la empresa para tener como una base ¿verdad? Sobre lo que estamos haciendo. Esa persona a veces pensamos, bueno, es para comunicarse con un cliente, ¿sí? Puede ser. Es para comunicarse con otra empresa, también puede ser. Pero ellos también hablan entre sí. En muchas empresas, digamos como Intel, el hecho de que haya algunos empleados anglohablantes hace que los demás se hablan entre sí utilizando el inglés, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo que hispanohablantes? ¿Por qué van a seguir hablando inglés? Pero ese es el uso. Entonces, eso es también otro de los usos que tenemos. Por supuesto que
que todos conocemos, los servicios que se ofrecen en los centros de llamadas. También sabemos que hay personas que se dedican a la traducción o a la interpretación, que también son bilingües. Entonces hay muchas maneras de utilizar el bilingüismo y, como comentaba Silvia, a veces hay personas que son más capaces en ciertas áreas que en otras. Entonces tal vez usan muchísimo el inglés en la parte comercial, pero no la usan tanto para asuntos sociales. Entonces ese bilingüismo también puede variar de acuerdo con la persona, pero nos ayuda mucho tener como una idea concreta ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de bilingüismo en la empresa, ¿en qué estamos pensando? Nosotros también, ahora que apuntamos mucho hacia la internacionalización, cada vez que hacemos diseños y rediseños de programa, creemos que también, ahora que Sherry mencionaba sobre qué hacen las personas en su vida, en su área laboral, creo que es importante también indicar y resaltar que a mayor bilingüismo, a mayor afluencia de idiomas, también se resalta la posibilidad de movilidad internacional. Y eso es algo clave también como realización personal, como realización laboral. Entonces hay muchos de nuestros egresados que han logrado conseguir puestos en el extranjero gracias a las competencias lingüísticas diversas que han venido adquiriendo en los diferentes programas. Sí, múltiples son los beneficios del bilingüismo. Vamos a seguir hablando de eso después de la pausa. Quédese con Una Mirada, ya regresamos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de la importancia del bilingüismo para el trabajo, pero también para la vida, porque manejar un segundo idioma pues abre muchísimas oportunidades. También, como ustedes comentaban, desarrolla una serie de habilidades también mentales y, ¿verdad?, de todo prácticamente. Y involucra pues múltiples idiomas, no solo el inglés. No obstante, pues Costa Rica tiene décadas de estar trabajando el tema del bilingüismo. ¿Cómo podemos evaluar los resultados obtenidos en todo este tiempo? Bueno, definitivamente ha habido un aumento muy marcado del bilingüismo, pero yo quisiera contextualizar todo históricamente. A veces, bueno, en este momento pensamos en el español, en el inglés como lengua franca, pero tenemos que recordar hace unos 500 años que el latín más bien en ese momento tenía esa característica. Luego el francés, todavía principios del siglo XX, era el francés, todavía seguía siendo la lengua franca. También ya en ese momento, si revisamos los documentos históricos de Costa Rica, vemos que ya había interacción también con Inglaterra en particular, no solo con Francia, y ahí desde ese momento ya empezó a haber, digamos, cierto contacto con los idiomas y luego ya dándonos un salto hacia 1960, entre seguramente otras instituciones. En la Escuela Normal Superior ya se daba inglés como una de las carreras. El profesorado en inglés era lo que ellos ofrecían en ese momento. Luego, ya a partir de 1973, se transicionó, digamos, hacia la Universidad Nacional, con los mismos profesores, también con profesores nuevos, y la carrera siguió desarrollándose. En ese momento había un bachillerato en inglés, un bachillerato en la enseñanza del inglés. Ahora en este momento hay 3 bachilleratos: el bachillerato en inglés, el bachillerato en la enseñanza del inglés para efectos del colegio, y otro bachillerato en la enseñanza del inglés para efectos de la escuela. Bueno, durante ese periodo, digamos, de 1960
1970, 1980, hasta ahora nosotros hemos observado un enorme aumento. Los estudiantes que antes llegaban en los primeros años de la Universidad Nacional, algunos habían recibido algo de inglés ya en el colegio, pero todavía tenían un nivel muy limitado. Los que venían de zonas rurales a veces del todo no habían recibido inglés. Ya en este momento tenemos una situación totalmente diferente, donde la mayoría de los estudiantes que llegan a la Universidad Nacional son personas que recibieron inglés, a veces en el kinder, casi siempre en la escuela y siempre en el colegio. Entonces es una situación totalmente distinta. Aparte del hecho de que con el mayor contacto con el idioma, los estudiantes se van preparando por su cuenta, ¿verdad? Y eso ya ha cambiado mucho. Otro rasgo que notamos es que hace muchos años, si alguien hablaba inglés en la calle, todo el mundo volvía a ver qué estaba haciendo, y ahora ya no, Sí. y ahora es algo normal, ¿verdad? Que estaba hablando inglés, que estaba hablando español o lo que sea, digamos, ese prejuicio ya se quitó. Eso es un gran avance, porque ya las personas no tienen, digamos, vergüenza de estar utilizando otro idioma, y con eso siguen aprendiendo, digamos, cada vez más. Desde el punto de vista tal vez de lo que vemos nosotros desde el lado empresarial, en CINDE, que agrupamos tantas compañías internacionales, pero que también al ecosistema nacional que se encadena. Como país lo hemos hecho bien, pudimos hacerlo mejor y tenemos que hacerlo mejor. Lo resumiría de esa forma. Nosotros, un termómetro, así como el que la profesora estaba explicando, tenemos 20 ediciones de la primera feria multilingüe de Costa Rica, donde literalmente las empresas van a buscar personal multilingüe, pero principalmente el inglés, aunque también buscan en francés, en portugués, en alemán y hasta en 10 diferentes lenguas. ¿Qué hemos notado con el transcurso de tiempo? Yo en mi carrera en CINDE estuve a partir de la segunda feria, y era un poco lo que decía la profesora, unos que sí se animaban, sabían el idioma, y muchos otros que iban a pulsearla, dicho en buen tico, que tal vez no tenían los niveles, tenían alguito, pero querían experimentar. En la última edición del año anterior vimos que 7 de cada 10 participantes ya estaban llegando al nivel requerido de idioma. Eso es una muy buena noticia, pero pudo haber sido mejor. Han habido esfuerzos país que han logrado dotar de ese capital humano que necesitan las empresas, pero ya no es suficiente, y también la academia necesita ayuda. La ruptura del paradigma ahora es que con la escasez de talento global que combine habilidades blandas o habilidades para el futuro, manejo de idiomas y además una preparación en carreras de mayor demanda, tienen que integrarse todos los sectores. Las mismas empresas tienen que hacer esfuerzos por capacitar a su gente e impactar a la comunidad donde están. Y eso pasa también por la formación de segundos idiomas. Bien lo decía también la profesora, las empresas abren una burbuja de inmersión en la cultura estando aquí en el país. El tema de abrazar ese idioma como el idioma de la compañía le desarrolla a la gente un ambiente que no tendría acceso porque tendría que trasladarse a ese otro país. Entonces, en resumen, desde el punto de vista de los empresarios, sí, Costa Rica nos da un personal muy capacitado en el manejo de segundos idiomas, qué dicha, pero se pudo haber hecho mejor con una política nacional lingüística donde se combina educación, cultura, lenguas y sobre todo continuidad. Y también un apoyo, por supuesto, al profesorado, que tenga los recursos. La frase de train the trainers es súper importante. La excelencia del profesor y esa pasión por el idioma va a hacer que los estudiantes también lo abracen, le pierdan el miedo, lo hagan propio y lo utilicen. Rosa Cristina Morales Madrigal también es una de las personas que ha buscado capacitarse en el tema del inglés para mejorar sus perspectivas personales y profesionales. Ella optó por un curso intensivo que ofrece la Universidad Nacional, pues considera que esto le abre múltiples oportunidades laborales. Yo escogí el CEIC para estudiar porque era un curso intensivo, porque estaba en Heredia, yo vivo en Heredia, y porque era presencial, lo cual es excelente cuando uno está aprendiendo una lengua.
La experiencia del curso ha sido excelente, la profesora es sumamente comprometida, ella da siempre la milla extra para que nosotros podamos aprender más. Las clases han sido sumamente dinámicas, la gramática que les enseñan a uno es bastante profunda, logra superar en muchos casos las expectativas, incluso con otras instituciones. Me interesa profundizar en el inglés porque era realmente una meta personal. Asimismo, es una posibilidad de trabajar remoto, teniendo diferentes opciones a través de LinkedIn que contratan personas de forma remota. Es una forma de obtener ese tipo de trabajo, es teniendo un inglés más pulido. Sabemos, bueno, que entonces en Costa Rica en el tema de manejo del inglés pues no estamos tan mal. No obstante, como ustedes dicen, pudimos estar mejor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del nivel requerido? Porque sí, o sea, la gente que habla inglés lo aprenden, sobre todo ahora la gente joven lo aprende jugando videojuegos y no solo aprenden inglés, ¿verdad? Aprenden francés, marroquí, o sea, yo conozco a una niña de la Universidad Nacional que habla como 5 idiomas porque los aprendió jugando videojuegos con gente de otros países. Pero es solo el manejo del hablarlo, ¿verdad? No lo sabe escribir y no lo, digamos, no lo podría usar en otros ámbitos que no sea en los videojuegos o tal vez en una conversación casual. ¿A qué nos referimos con un nivel requerido en el tema de bilingüismo? Porque no es nada más mascullar en inglés. Bueno, destacar precisamente cerca del 2018 que se hizo un acuerdo con el Manual de Servicio de Civil y fue en ese entonces cuando se estableció los niveles B2 y C1 como niveles referentes para puestos. Desde entonces se ha venido haciendo algo, se puede mejorar todavía. Semanas atrás he hecho mucho trabajo de campo y he estado visitando muchísimos colegios técnicos a nivel de, más que todo de Alajuela, Heredia y San José. He tenido la oportunidad de conversar mucho con los profesores de inglés de esos colegios técnicos. Creo que vamos avanzando porque ahora son colegios, bueno, empezando porque las especialidades han cambiado, ¿verdad? Ahora tenemos especialidades como turismo, como customer service, el secretariado bilingüe, el accounting. Que eso creo que es algo muy positivo porque son respuestas a reformas curriculares que tratan de adaptarse a las demandas del sector laboral, y Andrea no me deja mentir en ese sentido. Pero algo muy positivo que he visto, porque de lo que conversaba con estas profesoras, ahora son estudiantes que tienen 6 lecciones a la semana de la especialidad técnica, además de 3 lecciones de inglés académico. O sea, estamos hablando de 9 lecciones a la semana, comparado hace muchos años, como decía Sherry, que tal vez tenían 2 o 3 lecciones semanales y tal vez era solo enfoque gramático y poco comunicativo. Estamos haciendo pequeños, grandes pasos para cambiar el currículo y que nuestros estudiantes y futuros profesionales se desarrollen desde otras destrezas, no solo desde las escritas, sino también a nivel comunicativo. Todos estos estudiantes de colegios técnicos tienen que hacer práctica laboral y tienen que ir a estas ferias y tienen que reclutarse y tienen que luchar. Entonces ellos saben que están obligados a mejorar sus niveles. Entonces ya un A1, un A2 ya no es suficiente. Estamos haciendo esos cambios, esos progresos a nivel de MEP, se hacen ciertas certificaciones. Nosotros a nivel de Universidad Nacional también estamos en pro de las certificaciones, los cursos extensivos como el CEIC. Bueno, el CEIC ya está abriendo sus puertas, expandiendo su oferta y ahora tiene también el portugués, por ejemplo. Y es una muy buena oferta porque también a nivel económico es bastante accesible para quien quiere formarse en un segundo o un tercer idioma. A nivel de la maestría en educación con énfasis en aprendizaje del inglés, ya tenemos 30 años también de haber identificado esta necesidad, pero no es solamente un dominio instrumental del idioma, es que también tiene que ser un dominio eficiente, un dominio comunicativo que te permita tener esas relaciones interpersonales positivas, que te permita ejercer canales de comunicación también a nivel profesional. Sí, bien importante conocer, ¿verdad?
O sea, que tiene que haber de verdad un manejo eficiente o el manejo requerido, como dicen ustedes. Y es muy interesante cómo la relación industria-academia se ha venido acercando y eso es un paso valiosísimo porque trabajamos en conjunto. Silvia hablaba de A1, A2, B1, C1. ¿Qué es eso? Bueno, nos pusimos de acuerdo en el sector privado, también abrazamos las categorías del marco común europeo. Que en buen tico, me puede corregir la profe Silvia, me voy a animar yo a tratar de explicarlo. Antes uno llegaba y nos pasaba a nosotros que decía mucho gusto, Andrea Centeno, yo 75% bilingüe. Y entonces me hacían la evaluación del otro lado y me decían, Andrea Centeno como 50, pero puede mejorar. El tema de conversarnos con porcentajes, con esta ambigüedad, era muy complicado. Lo que hace el marco común europeo, y dicho muy sencillo, es que organiza sus capacidades de comunicación en diferentes categorías. Entonces, A1 o A es donde arranca la pirámide hasta llegar a C2, que es la persona básicamente nativa que maneja todas las habilidades. Una persona A1 puede ser que el marco describa, puede decir palabrillas sueltas, pero no puede mantener una conversación fluida. Y conforme usted va escalando y ya llega a los niveles, por ejemplo, que establece el Manual del Servicio Civil, que en la industria es similar, los requerimientos normales arrancan a partir de B1. Es decir, yo no quisiera usar intermedio, pero son categorías que ya dice puede mantener una conversación cotidiana de manera fluida y expresar ideas. Y cuando ya se pasan a los niveles B2, B2+, porque también les colan por ahí unos un poquito más, o pasan a niveles de C, es que ya tienen lenguaje técnico, pueden dirigir reuniones, pueden entender dobles sentidos, pueden establecer ideas de diferentes maneras. A eso se refiere un poco la medición y ha sido muy útil, porque entonces usted estandariza y cuando llega a las empresas o cuando llega a aplicar a becas internacionales, ya cuando usted llega con su medición y dicen es una B2+, se sabe que va a poder cumplir con X, Y y Z. Y que si el empleador, por ejemplo, lo quisiese, con un empujoncito de un tiempo y buenos cursos de preparación, lo lleva rapidito a un nivel ya más avanzado. En este momento, entonces, ¿cuál sería el requerimiento básico, digamos, para oportunidad laboral? Para manufactura a partir de B1. ¿Qué significa eso? Y en algunas manufacturas más sencillas podría ser que baje un poquitito. ¿Qué significa? El señor que va a operar una máquina y tiene que poder leer el manual. Tiene que saber qué significan ciertos comandos. Esos son los operarios en manufactura. Sin embargo, dependiendo de los puestos administrativos en manufactura, va subiendo. Y pueden llegar incluso los ejecutivos, si las operaciones de la planta son totalmente en otro idioma, tienen que ser niveles C, es decir, niveles avanzados. En servicios relacionados con las tecnologías de la información o la tecnología es todavía más demandante. Ahí sí o sí ya llegan a niveles que suben el B2, B2+, hasta C1 y C2. Es una industria mucho más demandante de capacidades, de ser fluido, de tener ese proficiency que se requiere. Sin duda alguna la de servicios es más demandante. Sí, bueno, bien interesante. Vamos a conversar en el siguiente bloque de cuáles son las oportunidades que tenemos como país para mejorar en esta materia, porque pues tenemos que ofrecerle mayores oportunidades, sobre todo a nuestra juventud. Pero vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada, ya regresamos. Regresa usted a Una Mirada del programa de la Universidad CINAR S.A. Hoy con el tema de la importancia del bilingüismo por las oportunidades que significa desde el punto de vista laboral, pero también personal. Vimos, bueno, más o menos cuál es la situación en Costa Rica. Estamos bien, pero podríamos estar mejor, como dicen ustedes. No obstante, hay muchos retos que se enfrentan en esta materia. Y tal vez el principal es... sabemos que nuestro sistema educativo enfrenta una crisis importante que es nacional, ¿verdad? No abarca solo el centro del país, sino las regiones también. Y entonces una se pregunta qué tan viable es, ¿verdad?, fortalecer el bilingüismo en nuestras escuelas y colegios si enfrentamos situaciones realmente preocupantes en lo que son las materias básicas. En primer lugar, tenemos que estar pensando no solo en el nivel de inglés para las personas que hacen los exámenes, ¿verdad?, que serían de los que hemos hablado hasta ahora, sino los de otros sectores sociales,
donde también va llegando el inglés, ¿verdad? Y uno ve, bueno, muy bien, no, tal vez no tienen una medición, pero efectivamente ya se comunican. Un mesero se comunica en diferentes áreas de turismo. Las personas que viven en diferentes poblados también ya van adquiriendo su nivel de inglés. Entonces tenemos que pensar también en ese tipo de sector. Recuerdo un programa de extensión de la Universidad Nacional donde una exalumna mía creó un programa para pescadores, ¿verdad? Y era muy interesante porque eran pescadores artesanales, pero que a veces llegaban turistas y necesitaba tener su nivel de inglés. Entonces a veces hay diferentes, ese señor solo va a poder expresar ciertas ideas ya conversando, no va, es decir, seguramente ni siquiera no saben leer y escribir, ¿verdad? El inglés por lo menos, pero no importa, digamos, cumple con su papel. Entonces yo quisiera destacar esa parte. Y luego retomar un tema muy importante, o lo considero muy importante. Hace tal vez como 15 años que vi una feria de las que ofrecen ustedes y comencé a ver, ¿verdad?, que se pedía C2, C1, C2, y yo decía, pues, pero los mismos profesores muchas veces no contamos con el nivel C2. ¿Y cómo vamos a estar preparando a personas para el nivel C2 si entre la misma universidad o entre el mismo Ministerio de Educación no tenemos los niveles que se necesitan? Yo sé que después hubo unos esfuerzos de parte de la Universidad Nacional para capacitar a los profesores del ministerio, capacitar un poco más, mejorar su uso de la lengua, pero eso es un campo donde todavía hace mucha falta. El asunto es que el profesor de inglés a veces se aleja de la universidad, se dedica, digamos, a sus procesos de enseñanza y no necesariamente puede mantener un nivel particular de la lengua porque no está en contacto. Hay como muchas razones, pero como han venido diciendo ustedes, es algo en que hemos mejorado, ha habido respuestas, pero todavía necesitamos muchísimas respuestas más, de subir el nivel de todos los profesores que estamos dando inglés para poder ya exigir más de parte de los demás. Del lado nuestro diríamos un llamado a que el país haga un diagnóstico primero de los niveles. No contamos con un diagnóstico ni de los docentes ni de la gente. Ese número que es una buena señal y eso de sentirlos a flor de piel porque logramos contratarlos, porque las empresas siguen creciendo, ciertamente no es un diagnóstico formal que nos diga el estado de la situación. El número del INEC, que es una buena guía, lo curioso es que la pregunta es, ¿usted habla inglés? Entonces la persona puede decir, claro, por supuesto que hablo inglés, apúnteme ahí. Pero no hay una medición como tal. Entonces sí sería muy importante y también supongo que para la academia sería valiosísimo saber en dónde estamos, en qué punto estamos y en qué punto están los profesores. Porque si, como bien lo dice la profesora, ahí hay que trabajar, ahí hay que destinar recursos para que después drene al resto de la población a través de ellos, pues debería ser una prioridad. Entonces, número uno, para mejorar, sin duda el país requiere un diagnóstico. El tema de tener una política lingüística que se maneja a través del tiempo y no por administraciones o periodos es un segundo elemento muy importante. La continuidad, que sea una misión país, dotar a la población del dominio de un segundo idioma para que a su vez coseche oportunidades. Hay un rol, que es el tercer punto que yo quisiera rescatar, de para dónde vamos o qué deberíamos hacer, romper el paradigma de que las empresas son solo consumidoras de talento. No, las empresas ahora tienen que ser co-creadoras de talento en el reto que estamos. Y eso implica involucrarse, eso implica invertir y eso implica que no le va a llegar listísimo el muchacho o la muchacha, pero que si le ayuda un poquito lo va a tener ahí para hacer carrera. Eso es muy importante. Eso es muy importante y es una ruptura de paradigma, porque antes nosotros cuando traíamos empresas y todos los países le decíamos, aquí hay de todo lo que usted ocupa.
No, aquí usted puede venir y crecer, pero tiene que trabajar de la mano conmigo y apúntese. Ese es el nuevo paradigma de co-creación con las empresas. Y lo último, que tiene que ver un poco con lo que decía la profesora, sin duda hay que empezar por programas que se adapten a los diferentes sectores. Esto es una oportunidad para todos, es una herramienta que todos necesitan. Entonces, esa personalización para ciertos grupos, que no se excluyan también poblaciones vulnerables, es clave, pero diría dentro de una política, como lo digo, ordenada, constante y a través del tiempo. Tratando de amarrar un poquito las ideas de ambas, podríamos imaginarnos el escenario perfecto donde tenemos el presupuesto y las políticas curriculares que van de la mano con lo que queremos y con nuestras metas, que no lo tenemos, pero bueno, imaginemos que lo tuviéramos. Esto no se logra si no hay un fortalecimiento de la pedagogía, de la formación de la docencia. Definitivamente tenemos que seguir trabajando, y aquí es donde la academia tenemos un peso muy fuerte en la formación de académicos, desde una pedagogía crítica, una pedagogía situada, una pedagogía reflexiva, donde realmente haga una reflexión de su praxis y la adapte según las necesidades de los diferentes contextos y las necesidades de las poblaciones en específico. Esto es muy difícil en este momento porque no tenemos esos datos que ustedes nos mencionaban ahora, que también va de la mano con otras grandes problemáticas que tenemos, y es los multiniveles que tenemos en las clases en este momento. Y aquí alzo la voz por muchos docentes de colegios públicos con los que he compartido esta semana. Tenemos clases con 20, 30 o hasta 40 estudiantes multinivel. Estudiantes desde el A1, estudiantes hasta el B2 o algunos incluso C1. Entonces es un reto muy grande para el profesorado porque tenemos una ausencia muy grande de adaptaciones curriculares que nos permitan tener las estrategias de mediación que nos permitan, que nos favorezcan a llegar a toda esta diversidad de estudiantes que tenemos. Sumando la deficiencia también, por ejemplo, de recursos, del recurso tecnológico, que también más que todo en áreas rurales, que hay poco acceso a recursos tecnológicos que de alguna forma podrían fortalecer esa mediación que pudiéramos hacer. Ahora con la inteligencia artificial, que puede tener muchos pros y contras, pero hablando de los pros, sí nos permite, nos faculta a nosotros como profesores hacer más creación de, por ejemplo, más diseño de recursos didácticos en sus variaciones, de forma que podamos canalizar según los diferentes niveles de dominio lingüístico que podamos hacer. Antes no, porque es algo muy demandante para el profesorado. Entonces sí, definitivamente tenemos que tener más inversión, más tiempo en formación del profesorado desde esa perspectiva crítica, reflexiva. Y bueno, continuar de nuestra parte con los proyectos de extensión que podamos para llegar a las áreas donde definitivamente no hay ni siquiera tampoco acceso de profesores. Sí. Y así se invierte el FES también, ¿verdad? Pues es algo que no es muy visible para muchos, pero cuando están nuestros estudiantes haciendo mini prácticas en zonas rurales, es parte de lo que hacemos en poner nuestro granito de arena, en fortalecer esos aprendizajes del inglés o algún otro idioma, que si no fuera por esos proyectos de extensión o esas giras o esas prácticas, no se lograría. A lo mejor ese tipo de programa de extensión podría ir al interior de las empresas, porque, bueno, tal como ella mencionaba hace un rato, las propias empresas están participando muchísimo en la formación de idiomas de sus empleados. Hay casos, casi siempre, de los casos que yo conozco, buscan a alguien que está tal vez estudiando inglés o que se acaba de graduar en inglés para poner a esa persona, tal vez ya la persona estaba trabajando en la empresa, pero después ponen a esa persona a formar a otras personas en inglés dentro de la empresa. Recuerdo incluso en un segundo nivel que había un estudiante que estaba llevando un curso de pronunciación, estaba trabajando en una empresa transnacional y de pronto llegó a la clase y me dice, ¿y ahora qué hago? Si quieren que yo
ayude a los demás a mejorar en la pronunciación. ¿Qué materiales puede llevar ella a la empresa para ayudar ¿verdad? Con esa habilidad en particular? Y bueno, yo he observado muchos casos de esos, donde dicen, usted que es de la U, ¿verdad? Y que trabaja con nosotros, ayudémonos entonces ya a formar a estas personas. En las empresas médicas, de equipo médico, donde también tienen que escribir mucho en inglés, ponen, digamos, a los graduados nuestros a formar a los profesionales, digamos, para que ellos puedan efectivamente redactar los documentos que tienen que redactar en inglés. Entonces, ya pensando en un programa de extensión, uno dice, bueno, pero ¿por qué no podemos ayudar a establecer alianzas de ese tipo? Creo que es un efecto mariposa lo que nos falta. En CINDE también tenemos un programa que se llama Tool for Success. Tiene 17 generaciones ya y va a los colegios técnicos costarricenses, que son una maravilla. Si hay algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos en el sistema educativo es de lo que hacen los colegios técnicos profesionales. Entonces vimos que había muchas especialidades que hemos trabajado las manos con ellos, que ya llevan dentro de la currícula el ser totalmente bilingüe. Esos muchachos tienen una enorme oportunidad. Pero ¿qué pasaba con las otras especialidades que eran muy demandadas, pero sin el idioma? Las empresas están becando muchachos, pero es un grupo pues seleccionado, donde en una de las especialidades les llevan horas extra, un profesor de portugués o un profesor de inglés con un dominio muy alto, que entonces drena y logra que el chico salga, vaya a hacer la práctica y muchos se quedan de una vez en la empresa y se vuelve el efecto mariposa, porque empiezan a ayudar a otros también a llegar a esos niveles. Entonces yo coincido que deben haber muchas vías, pero que el compromiso país tiene que ser lograr escalabilidad, no casos aislados de programas, etcétera, sino que nos falta cómo hacerlo a escala nacional y ya como un compromiso país. Sí, nos falta fortalecer las alianzas, porque hay muchas iniciativas, ¿verdad? Las que hemos hablado nosotras, y sabemos que hay muchas más, ¿verdad? Hay otras universidades públicas trabajando en esto, otras instituciones del Estado, otras empresas privadas, pero definitivamente hay que fortalecer las alianzas para que esto llegue de frontera a frontera y, como ustedes dicen, no sean iniciativas que duran los 4 años de un gobierno y luego se cambian por otras. Y eso ha hecho mucho daño. Sí. Sí, por ejemplo, el programa Costa Rica Bilingüe, ¿verdad? Que se lanzó en el 2020, pero hay cambios de gobierno. Ese programa, por ejemplo, buscaba garantizar que al 2040 los egresados de nivel de secundaria pudieran alcanzar el nivel B2, si no me equivoco, y el C1, ¿verdad? Pero cuando tenemos cambios de gobiernos y diferentes estructuras curriculares, pues tenemos que superar los cambios de gobierno, tanto en el bilingüismo como en muchas otras cosas en este país, para que podamos salir adelante verdaderamente, porque las metas no pueden ser de cortísimo plazo, que son 4 años, o sea, estamos hablando de cosas de mediano y largo plazo. Hay que poner la luz larga, muy bien, y sobre todo pues retomar, ¿verdad?, ese trabajo en equipo entre los diferentes sectores, universidades, empresas privadas, instituciones del Estado, para ofrecer a nuestra juventud y a nuestras diferentes poblaciones, como ustedes dicen, va más allá de escuelas y colegios, para que la gente realmente pueda aprender y sacarle provecho a un segundo idioma. Y ojalá que lleguemos a fortalecernos de tal forma que vayamos más allá del inglés y pues ya nuestra gente también pueda creérsela y empezar a hablar un tercer idioma. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr. También nos puede buscar en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.